Hola, buenos días, tardes o noches. Les habla de nuevo su querido amigo el señor Radio, esperando que se encuentren bien resguardados en sus casas ante los peligros que hay afuera. Ahora bien, mis queridos radioyentes, sé que casi no suelo hacer introducciones, al menos no en los últimos videos. Sin embargo, en este sí que lo meditaba, ya que estas historias tienen que ver, principalmente, con la fecha festiva de este mes, que es Semana Santa. Y digo fecha o fechas festivas, ya que, pues bueno, dependiendo desde tu punto de vista, si eres creyente o no, no podemos ignorar el hecho de que al menos a la mayoría se les da toda la semana o al menos unos días de descanso. Por ende, se dice que es una fecha festiva. Tal vez no reconocida al 100% por el Estado, pero sí que lo es. Ahora bien, mis queridos radioyentes, sean creyentes o no, no podemos ignorar el hecho de que esta semana es para rememorar a Jesucristo. Sin embargo, pese a que como su nombre lo dice, es una semana santa, en la que los creyentes honran y rememoran aquellos actos que pasaron hace más de 2 milenios, no podemos ignorar un hecho que ha estado acompañando a esta fecha o esta semana casi desde sus inicios, pero que quizás por una mala broma del destino, quizás por alguna coincidencia o quizás por algo más grande que nosotros, ha estado tomando relevancia, bastante relevancia, en los últimos días. Y es por eso que el día de hoy les vengo a contar historias de mis suscriptores que han pasado en estos últimos días, estos primeros días de Semana Santa, que tienen que ver con lo paranormal. Así que prepárense, porque ahora comienza la transmisión. Hola Radio, lamento mandarte esta historia tan tarde. Sinceramente no tenía pensado el siquiera contártela, pero considerando las cosas que han estado pasando cerca de mi círculo familiar, de mi círculo de amigos y tanto en mi vida personal, desde que este evento ocurrió, decidí hacerlo. Y sé que es algo tarde, pido una disculpa nuevamente, pero tenía que hacerlo. Para empezar, mi nombre es José Luis. Tengo 17 años y vivo en una colonia, bueno, algo pesada en la Ciudad de México. Prefiero omitir el nombre y otros datos, puesto que la cancha que te estoy a punto de mencionar es un poco conocida, al menos en este barrio. Y pues bueno, prefiero omitir cuantos detalles pueda. El punto es que hace 2 días, yo y otros 3 amigos nos encontrábamos jugando un partido de fútbol en esta cancha de mi barrio. Ya era de noche, eran más o menos las 11 de la noche. Y si bien sé que jugar a esas horas en una colonia peligrosa no es tan buena idea, la verdad es que, como aquí, tanto yo como mis amigos hemos crecido y todos nos conocemos, inclusive hasta los maleantes nos conocen y e incluso, por más raro que suene, nos llevamos bien con ellos, por lo cual nunca nos hace nada. Inclusive hasta nos saludan o luego jugamos con ellos. Lo sé, es raro, pero es México. Así que realmente no teníamos tanto miedo de que algo nos fuera a pasar. Y bueno, mientras estábamos jugando, alrededor de esta cancha hay otros terrenos baldíos, hierba alta y algunos árboles llorones, como les dicen. Árboles que tapan toda la luz que llega desde una que otra farola sobre esa calle, cosa que evidentemente de noche nos impide ver hacia adentro de esos terrenos. Y se nos hizo más raro cuando de uno de esos terrenos empezaron a venir sonidos bastante extraños.
no les dimos tanta importancia, ya que, bueno, podían ser perros. No es la primera vez que una manada grande de perros se queda a dormir en esos terrenos. Sin embargo, esas sospechas desaparecieron rápidamente. Mientras estábamos pasando el balón, yo, accidentalmente, lo boté hacia ese terreno. Y bueno, algún amigo, y bueno, un amigo, que era bastante acomedido, me dijo que él iba por él y que no me molestara. Lamentablemente para él ser así de acomedido esa noche no le sentó bien. Regresó, con el balón, afortunadamente, pero bastante asustado. Regresó corriendo. Es un amigo más grande que yo. Es inclusive intimidante si lo ves de lejos, pese a que somos adolescentes. Pero regresó asustado. Puedo asegurar que casi estaba llorando. Pensamos que había visto algo, ya sabes, algún sobrante de una persona. Si sabes a lo que me refiero. Ese tipo de escenas que sueles ver a veces en los baldíos, desafortunadamente. Sin embargo, no era eso. Lo que él nos dijo nos dejó completamente petrificados y sinceramente anonadados. No jodas, güey. No mames, cabrón. Tenemos que irnos, cabrón, no mames. En el pinche terreno. Hay un señor. No sé si sea un señor, pero hay alguien sin brazos, güey. Hay alguien sin brazos. Y estaba caminando, cabrón. Estaba caminando. Esa madre me volteó a ver, cabrón. Tenemos que irnos. Joder, ya vámonos. Es todo lo que salió de su boca. Antes de que saliera. No corriendo. De hecho, nos esperó. Pero al ver nuestros rostros de confusión, él simplemente decidió irse a su casa. Lo que dijo no nos hacía sentido. Así que yo y los otros dos amigos que quedamos decidimos ir, investigar en ese pequeño terreno, con algunas linternas baratas que habíamos conseguido en el mercado. No eran muy buenas, pero eran decentes. Al menos alcanzaban a alumbrar bien. Así que, decididos y con las linternas en mano, nos aventuramos hacia aquel terreno, esperando encontrar la peor de las imágenes. Pero no encontramos nada. Buscamos y buscamos entre algunos pequeños montones de basura, hierba alta, pero no encontramos nada. Pensamos que simplemente estaba loco, nos quiso jugar una mala broma, aunque él no era mucho de jugar bromas, cosa que a todos nos consternó y quizás por las sospechas, quizás por el miedo, quizás simplemente por sentido común, decidimos irnos de ahí. Además de que ya era tarde y estaba haciendo bastante frío, y bueno, ya no tenía mucho caso. Siendo solo 3, ya no podíamos seguir con el juego como era debido. Así que simplemente tomamos la decisión y nos fuimos. Sin embargo, mientras los 3 pasábamos por algunas calles antes de que cada quien se separara y se fuera a su casa, escuchamos pasos detrás de nosotros. Mientras veníamos platicando de temas comunes y bastante trascendentales, ya sabes, cosas de chicos de nuestra edad. Empezamos a escuchar pasos como de tacones. Pensamos que era alguna señorita que iba atrás de nosotros, regresando del trabajo o no sé, a esas horas suele pasar a veces. Simplemente cuando escuchamos esos pasos, todos al mismo tiempo y de una forma curiosamente coordinada, volteamos simplemente para verificar que alguien estuviera atrás de nosotros y verificar quién era.
Sin embargo, lo que vimos, sinceramente puedo decir que a todos nos dejó sin sueño esa noche. Al voltear, a lo lejos, como a unos 20 o 30 metros, vimos a una persona, alta, delgada, con piernas muy largas y sin brazos, caminando lentamente hacia nuestra misma dirección, pero no parecía prestarnos atención, simplemente parecía vagar. Sin embargo, esa simple imagen, con esos rasgos tan inhumanos, nos dejó tan aterrados que todos nos volteamos a ver y simplemente, sin mediar palabra alguna, corrimos. Corrimos lo más rápido que pudimos. Tal vez queríamos gritar, pero ninguno pudo hacerlo. Pedir ayuda, gritarle a los vecinos que algo andaba allá afuera. Pero simplemente nada es lo único que salió de nuestra boca. No compartimos palabras, no gritamos, ni siquiera un sonido de susto. No lo sé, pero no hubo nada en absoluto. Simplemente corrimos y llegando a un punto los tres nos separamos para irnos a nuestras casas. Y llegando una vez todos a nuestras casas, ya no dijimos nada más. No nos mandamos mensaje, no nos hablamos, no preguntamos, no hicimos nada. Simplemente pensamos que quizás había sido una alucinación. Pero, ¿qué clase de alucinación le puede dar a 3 personas al mismo tiempo? Ni siquiera se podría explicar como sugestión, pues no es mentalmente posible que algo así suceda así de rápido, y más sin mediar palabra. Simplemente era algo sin sentido y mientras más me preguntaba a mí mismo, mientras más trataba de investigar, mientras más recordaba, más aterrado me sentía. Así que, como es de esperarse, esa noche no dormí para nada. Quedé con los ojos abiertos de par en par, viendo hacia afuera de mi cuarto, hacia afuera de mi casa, viendo a todos lados, esperando no ver nada, puesto que si de casualidad volteaba y veía algo, iba a ser mucho peor para mí, pues no sabría cómo reaccionar. Así que simplemente estaba aterrado esperando no ver nada, esperando que todo fuera una pesadilla. Al día siguiente, mis amigos y yo nos vimos en la escuela. Sin embargo, todos nos quedamos callados. Nos juntamos, los 4, pero no dijimos nada. Excepto el primero, el que se fue primero. Él nos preguntó que si habíamos visto algo o que por qué estábamos tan callados. Nos preguntó que si habíamos visto lo que él había visto. Y todos asentimos con la cabeza, sin querer hacerlo, como con vergüenza, pero lo hicimos. Y ahí nos quedamos los 4, sin mediar palabra respecto a eso, pero sabiendo, conociendo el terror que cada uno había experimentado gracias a esa cosa. Y sinceramente tengo miedo de lo que sea que pueda estar allá afuera. Hola, señor Radio. Mi nombre es Gabriela. Soy del Estado de México. Más específicamente de Toluca. Y bueno, creo que ese será el único detalle de mi ubicación, puesto que tengo miedo de que esto se vaya a hacer viral y pues bueno, esto mismo le pueda pasar a otras personas, que la verdad es lo último que quiero. Verá, esto me pasó ayer. Y sí, sé que es bastante pronto como para contar esta historia, pero aún así quería aprovechar. No sé si esto tenga algo que ver con esta fecha festiva
esta celebración hacia Jesucristo y bueno, todo lo que aconteció. Sin embargo, no sé si tenga algo que ver o simplemente fue un evento aislado que me pasó a mí y a mi mala suerte, pero igual quería contarlo. Como dije, esto pasó ayer. Yo, contra mi voluntad, acompañé a mi abuelita a misa. Usualmente no suelo hacerlo, no porque tenga algo en contra de la religión como tal, sino porque simplemente no me apetece. Pero aún así, por cariño a ella y por convivir con ella, cosa que casi no hago por cuestiones de trabajo y la escuela, decidí acompañarla. Pasar un buen rato y quizás acercarme un poco más a ella. Quizás acercarme un poco más a Dios, pese a que no soy tan creyente. De hecho, no lo soy. Sin embargo, nada de eso importa hasta este punto, puesto que lo que pasó, sinceramente, no me dejó con ganas de querer acercarme a él. Yo estaba con mi abuelita. Estábamos arrodilladas en este tipo de banco largo de madera, clásico de las iglesias, mientras orábamos. Yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo. Mi abuelita lo hacía sin mayor dificultad, cosa que es sumamente normal. Sin embargo, mientras ella lo hacía, yo estaba atenta a la arquitectura del lugar. Era algo que me parecía todavía más hermoso y más interesante que la misa misma. Así que empecé a ver todo el lugar. Es un tipo de iglesia, una capilla o como se diga, bastante grande. Una arquitectura de tipo gótico, bastante propio de esos tiempos, ya sabe, el renacentismo o la Edad Media. Creo que era más de la Edad Media. Sin embargo, para no desviarme, estaba atenta a eso, a las pinturas, a las figuras talladas, a las esculturas que había. Todo se me hacía bastante hermoso. Sin embargo, hubo una que me pareció diferente a todas las demás. Mientras el resto de figuras, tan grandes como una persona misma, estaban en distintas partes, en distintos pilares colocadas de una forma bastante armoniosa, bastante visible, llamativa y bastante hermosa. Y mientras todas las demás expresaban un sentimiento de paz, de relajación, o simplemente una expresión neutra, había una que me parecía particularmente aterradora. Una que no tenía por qué estar ahí. Y es que, bueno, como dije, no me interesa bastante esta religión. Y evidentemente, sus santos, sus figuras importantes, las desconozco completamente. Así que no conozco el nombre de esta figura. Simplemente puedo decir que por su tipo de vestimenta, era un monje, quizás. Un monje al que canónicamente hicieron santo, o algo parecido. Y tenía ahí una estatua, como todos los demás. Sin embargo, su expresión reflejaba dolor, reflejaba miedo, reflejaba desesperación. Era como si más que ser una simple estatua, una simple escultura de arcilla, de cera o del material que las hagan, como si más que ser un objeto inerte, una representación de una imagen, fuera una persona viva, que estaba reflejando una mueca de dolor extremo. Y no miento con decirles de que he visto figuras de Jesucristo con esa cara de dolor y compasión o misericordia con el que a veces lo pintan. La he visto. Y por lo que me he dado cuenta, él es de los
pocos personajes que, tanto en pinturas como en representaciones físicas, muestra una mueca de dolor. Pero ni siquiera él, ni siquiera Jesús en la crucifixión o en su representación mostraba tanto dolor como esta otra figura que estaba viendo. Era algo raro, y mientras más la veía, parecía que ella también me miraba a mí, que esta figura, este hombre, esta representación me miraba más fijamente a mí, como si quisiera mostrarme su dolor. Yo estaba viendo hacia otros lados, estaba viendo a las personas de alrededor, esperando que alguien más la viera. Quizás algún curioso igual que yo la estuviera viendo, pero todos estaban concentrados en lo suyo, viendo su teléfono, orando, con los ojos cerrados. Parecía ser yo la única persona que estaba viéndolo, la única que lo notaba. Y sinceramente eso fue lo que más me aterró, puesto que en un momento, te juro por lo más sagrado que conozco, que esa cosa movió los ojos. Movió los ojos de una forma tan visible, de una forma tan perceptible, que no había forma en la que no pudieras notarlo. No había forma en la que pensaras que era producto de la sugestión, de tu miedo. No. Sí estaba pasando. Eso era real. Esa figura se estaba moviendo. Y, sinceramente, fue algo que me aterró, puesto que nunca había visto algo parecido. Y mientras más lo veía, con más atención, parecía que se movía aún más. Primero los ojos, luego unos dedos, luego la mano. Al final, casi todo el brazo, o al menos todo su brazo izquierdo, estaba en una posición en la que no estaba en un principio. Una posición tan diferente que era imposible que no fuera notado. Y fue cuando ya no pude más. Sentí que colapsaba. Sentí tanto miedo, tanta desesperación, tanto pánico por algo que parecía tan real, pero una parte de mí se esforzaba en decirme que no era físicamente posible. Y sentí tanto miedo que sentí que me iba a desmayar. Tuve que sujetarme del brazo de mi abuelita, la cual, confundida, me preguntaba que qué pasaba. Si me sentía bien, si se me había bajado la presión, si algo estaba pasando. Y yo se lo señalé. Le señalé a aquel santo, a aquel personaje, a aquella figura. Se la señalé con mi dedo. Ni siquiera traté de ser discreta. Se lo señalé, apunté todo mi brazo directamente a él. Pero cuando vi, era completamente diferente. Su mueca, su cara, sus ojos, su brazo, estaba en una posición tan diferente que, te juro, que si no hubiera sido porque me llevé ese mismo brazo con el que le apuntaba rápidamente a la boca, hubiera soltado un grito tan desgarrador que se hubiera escuchado en toda la iglesia. Simplemente sentí miedo. Si bien en un momento, si bien en el principio, pensé que esa mueca era propia de ese personaje que quizás, al igual que Jesús, había sufrido algún dolor, martirio similar, me di cuenta de que su expresión había cambiado tan drásticamente, a ser tan pacífica y armoniosa como la de todas las demás figuras, que desde un principio esa figura, esa cosa, ya estaba distorsionada, modificada. No lo sé, simplemente ya estaba cambiada. Tanto que ni siquiera pude darme cuenta. Y fue eso más que todo lo demás lo que me dio tanto horror. Mi abuela, al ver mi mueca de horror, decidió levantarse junto conmigo y llevarme afuera de la iglesia. Y, bueno, ni siquiera pude contarle.
decidí no hacerlo. Le dije que me había quedado dormida y que entre sueños había visto esa figura hacer justo lo que la vi hacer estando despierta, lo que la vi hacer en realidad. Simplemente le mentí para que ella no se preocupara y para que no pensara algo malo y bueno, para no arruinar ese momento de convivencia. Mi abuela lo entendió, siendo la señora amable y empática que es, y decidimos salir de esa iglesia, ir por un helado y pasar un rato. Sin embargo, por más que intenté disimular, no pude hacerlo por completo, puesto que realmente no sabía qué es eso. Y bueno, prefiero evitar el lugar, o bueno, prefiero evitar mencionar el lugar en el que esto pasó. Solo basta con decir que está en Toluca. Y bueno, es bastante grande y, como dije, una arquitectura estilo gótico, creo que se le dice así. Esa fue mi historia, radio. Espero que puedas compartirla y, como dije, no sé si tiene algo que ver con todo esto. Espero que no. Pero si es así, yo me cuestionaría 2 veces a qué clase de imágenes, a qué clase de santos les rezamos.